Buenos días, buenos estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Nilo. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Bien, vamos con la lista primero. Acosta, Alay, Presente, buenos días. buenos días, Altamirano, Anchundia, Presente, buenos días. Arias, Presente. Arroyo, Presente. Barahona, Presente. Basurdo, Presente. Beltrán, Burbano, Presente. Cadena, Cantos, Presente. Carriel, Presente. Castro, Chichanda, Cuello, Presente. nombre, Cuello. Correa, Presente. Correa, Presente, ingeniero. Correa. Correa presente. Dávila, Presente. Delgado, Presente. Fajardo, Presente. García, Presente. Gordillo, Guerrero, Presente. Aramillo, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Lino, Buenos días, presente, profe. Laguno, Presente. López, Buenos días, ingeniero. Presente. Magallón, Martínez, Presente, Lince, buenos días. Mite, Buen día, presente. Montserrat, Buenos días. Presente. Narváez, Onofre, Presente. Presente. Ortiz, Presente. John, Buenos días. Ortiz Jaime, presente, buenos días. Ortiz, Jaime, ya. Ortiz Santana, Buenos días. Presente. Peñafiel, Lamunga, Presente. Pino, Rizo, Presente. Rizo. Santos, Buenos días, presente. Silva, Presente. Urquiza, Presente. Valeriano, perdón, Presente, buenos días. Vallejo, Presente. Vera, Presente. Yepes, Presente. Cadena presente, dice en chat. Ya listo. ¿Quién llegó tarde? Profesor Chichanda, presente. Chichanda. Sí, es que tenía problemas con el audio, pero ya lo ¿Quién configuré más bien. llegó tarde? Profesor, si me puso asistencia, Yepes. Sí, Yepes está con asistencia, niño. ¿Quién más? Magallón. Magallón, ¿quién más?
Peñafiel presente. ¿Qué le pasa con el micrófono? ¿Qué más? ¿Hay más? ¿Y secretaria? ¿Dónde está mi secretaria? Aquí, profe. Secretaria, cuénteme, ¿qué grupos faltan de exponer? Falta de exponer el 3, el 6, el 7 y el 8. Grupo 3 al frente. Comparta, por favor. Profesor, ¿puede dar permiso? Que no deja. Ya está autorizado. Comience. Sí se ve, disculpe. Sí, claro. Solo ponga pantalla completa para que se vea Sí, todo. sí. Listo. Buenos días con todos. Nosotros somos el grupo 3 y hoy vamos a hablar sobre las generaciones de derechos, su contexto histórico de su surgimiento, también sobre los derechos y relación entre el individuo, la sociedad y el poder político. En primer lugar vamos a hablar sobre las generaciones de los derechos, pero antes de comenzar, comenzaremos con esta interrogante. ¿Cuáles son nuestros derechos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Europea de los Derechos Humanos y otros tratados abarcan una amplia gama de diferentes derechos. La forma establecida de la clasificación de los derechos son los derechos de primera, segunda y tercera generación. También se habla de una cuarta generación, pero por lo tanto vamos a seguir por el momento, pero veremos que esta clasificación tiene un uso limitado y que puede ser incluso engañosa a veces. Estas categorías, después de todo, no son claras, simplemente constituyen una forma, entre muchas, de clasificar los derechos. La mayoría de ellos corresponden a más de una categoría. El derecho a expresar tu opinión, por ejemplo, es un derecho civil y político. Esto es esencial para la participación en la vida política y ha sido fundamental para nuestra libertad personal. Seguimos. Y aquí entramos a lo que es la primera generación, que habla básicamente de los derechos civiles y políticos. Estos derechos comenzaron a emerger como una teoría durante los siglos XVII y XVIII, la cual se basa sobre todo en consideraciones políticas. Se comenzó a reconocer que hay ciertas cosas que los todopoderosos gobernantes no deberían poder hacer y que el pueblo debe tener cierta influencia en las políticas que los afectan. Las ideas centrales son las de libertad personal y la de proteger a los individuos contra las violaciones cometidas por el Estado. Los derechos civiles y políticos hoy se exponen en detalle en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Estas incluyen derechos como participar en el gobierno y la prohibición de la tortura. También se destaca que tradicionalmente estos derechos han sido considerados por muchos, al menos en Occidente, como los derechos humanos más importantes. Pero más adelante veremos que esta sección llegaría a ser poco falsa. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, los países del bloque soviético fueron duramente criticados por su desprecio de los derechos civiles y políticos. Estos países respondieron criticando a las democracias occidentales y a su vez por pasar por alto los derechos sociales y económicos, que vamos a ver a continuación. También hay por lo menos una parte de verdad en ambas críticas. Asimismo, esto pone de manifiesto cómo los derechos humanos son propensos a abusos políticos. La chocante realidad es que los estados y la comunidad internacional en su conjunto siguen demasiado a menudo tolerando las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que, de haberse producido en relación con los derechos civiles y políticos, provocan
expresiones de horror e indignación, y que también hubieran llegado a las llamadas concentradas de acción correctiva inmediata. A continuación, mi compañera, con la segunda generación. Bueno, en la segunda generación tenemos que estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Estos derechos comenzaron a ser reconocidos por los estados nacionales y gobiernos de distintas ideologías después de la Segunda Guerra Mundial. Estos derechos consisten en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a una condición de vida adecuada, en la idea de igualdad y la garantía de acceso a los bienes sociales y económicos y a los servicios de las comunidades. El 11 de enero de 1944 en Estados Unidos, el presidente entonces propuso una segunda Carta de Derechos, de los cuales fueron reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A continuación tenemos algunos de estos derechos reconocidos. Tenemos en el artículo número 6 el derecho al trabajo y a la libre elección del empleo. En el artículo número 7, derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Artículo número 8, libertad sindical y derecho a la huelga. Artículo número 9, derecho a la seguridad social. Artículo número 10, protección a la familia y a los menores. Artículo número 11, derecho al nivel adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia. Artículo número 12, derecho a la salud. Artículo número 13 y 14, que tratan sobre los derechos a la educación. Y el artículo número 16, el derecho a la participación que tienen las personas en la vida cultural, en la protección, desarrollo y difusión de ciencias y cultura. Para el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tenemos derechos básicos y principales, los cuales son el derecho a una vivienda digna, derecho al agua, derecho a la salud. El derecho a la salud incluye la asistencia social, el sistema de asistencia médica gratuita, la seguridad social y cobertura sanitaria universal. También tenemos el derecho a una educación adecuada, el derecho a la alimentación adecuada y el derecho al trabajo. El derecho al trabajo incluye el derecho a una huelga, el derecho a la elección del empleo. También tenemos el derecho ambiental. Este incluye el derecho a disfrutar de un entorno ambiental seguro para todas las personas. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre los derechos de la tercera generación. Estos comprenden con todos aquellos derechos de carácter colectivo y difusos que han venido siendo reconocidos particularmente a partir de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas en 1948. Y tienen que ver con el desarrollo, con la calidad de vida, con la paz, con la preservación del medio ambiente, de los recursos naturales y del patrimonio cultural. La tercera generación de derechos ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Estos también incluyen los derechos de los pueblos indígenas y tribales del planeta. Entre los derechos de la tercera generación o derechos de los pueblos está el derecho a la autodeterminación, a la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional, a la justicia internacional, al uso de los avances de las ciencias y la tecnología, a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, a la perseveración del medio ambiente, a la perseveración del patrimonio común de la humanidad y el desarrollo de los pueblos. También tenemos una nueva generación que es la cuarta generación, que esta surge en el siglo XXI. Están relacionados con el desarrollo de la tecnología y las TIC. Tienen que ver con el acceso libre a la información, a la comunicación, al flujo e intercambio de información, a la transferencia de conocimientos. Así se estimula la innovación y la formación del capital humano.
Se evitan nuevas formas de exclusión social dentro y fuera de los países, como la exclusión digital, y permiten la inserción del país en un mundo globalizado. Entre los derechos de la cuarta generación, o también llamados derechos de libertad de expresión e información, está el derecho a la información y la comunicación, el derecho a la libertad informativa, el derecho a la interacción simple y completa con la administración pública por medio de redes telemáticas, derecho a la formación del capital humano para su inserción en la sociedad de información y el derecho a la inserción autónoma del país en un mundo globalizado. Gracias. A continuación, mi compañero. Hablando sobre los derechos y la relación entre individuo, sociedad y poder político, un individuo necesita relacionarse con un entorno y en este caso nos referimos al ser humano como individuo y la sociedad como el entorno, donde se busca un bien común y en esta los poderes políticos cumplen un papel fundamental. Es innegable que la sociedad influye constantemente a lo largo del desarrollo del ser humano, ya que está permanentemente inmerso en ella. Ante las situaciones sociales y las personas implicadas en ellas, el individuo evalúa, responde, tiene emociones y actúa. Y hablando sobre el poder político, siguiente diapositiva. Es el conjunto de estrategias y acciones que llevan a cabo grupos conocidos como políticos que afectan el desarrollo del entorno de una sociedad. En un estado democrático, donde la sociedad escoge a quienes pueden tener un poder político, es la sociedad quien impone cuáles son las medidas que traerán beneficios a la misma y el desarrollo del poder. Y añadiendo algo sobre Aristóteles, que fue un filósofo griego de los años 384 a.C. y 322, concibe al ser humano como un racional animal, que es portador de características biológicas y necesidades básicas iguales que los de los animales, pero con capacidad de pensar y orientarse hacia la búsqueda de la justicia. Una vez que estas necesidades básicas han sido satisfechas, el ser humano puede dedicarse a filosofar. Definir Aristóteles al humano, además como animales sociales de las Naciones Unidas, ser gregario de manada como otros animales que buscan relacionarse con otros seres para proteger su vida, siendo la familia la primera forma de asociación de oleada naturalmente. La unión de familias da origen a los clanes. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, entonces seguimos con los derechos y grupos de desplazados, refugiados y disidentes políticos. En esta parte se dice que todos los humanos podemos y tenemos las mismas capacidades y los mismos derechos. Sin embargo, este principio no siempre se ha podido aplicar a lo largo de la historia porque existen relaciones de poder en los grupos de sociedades. Existen diferentes sociedades que no se lo toman como la misma persona o se lo caracteriza por tener el mismo nivel. Bueno, determinado porque de esto depende algunos grupos humanos se ubiquen sobre otros. A través de diferentes factores de determinación, por ejemplo, pueden ser la situación económica, la social, cultural, política, ideológica o religiosa. Pues esos son los factores que han creado los sistemas de privilegio en el que las personas se caracterizan por tener más o menos derechos que otras personas. Bueno, siguiendo esto, esto ha sido el factor económico que ha determinado principalmente que se ubiquen y se dividan en grupos. Sobre esto, más que nada en la sociedad y pugne para alcanzar un poder político para dirigir el Estado, de acuerdo a estos intereses de clase y conveniencia ideológica y política. Esto dicho por Marx en 1848. Bueno, quienes no están de acuerdo con el orden establecido en este grupo son reprimidos.
perseguidos e incluso torturados. Hay también una disidencia no violenta entre quienes, habiendo estado en acuerdo con, pues, con esta ideología, luego descienden y se autoexcluyen para cuestionarlo, vigilarlo desde la sociedad civil. Pero esto a veces ocurre que en muchos sucesos son caracterizados por la ausencia y el respeto de la opinión diferente y la intolerancia, que se erradica y tienen como efecto el desplazamiento humano, exilio político y por ende la búsqueda de refugio. Gracias. Bien, ¿qué grupo tocaría, secretaria? Me tocaría al 5, al 6. Grupo 6, por favor, comparta. No van a hacer nada. ¿Qué vas a poner? No van a gritar que vas a poner. Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. Vamos a exponer el grupo 6. Los integrantes son Carriel Valdés Oscar, Chichana Gutiérrez Arelis, López Zambrano Andy, Yepes Almeida Paula, Dávila Lara Nayeli. Generaciones de derechos, contexto histórico de su surgimiento, derechos y relaciones entre individuos, sociedad y poder político. Las generaciones de derechos. En los años de 1776, los fundadores de Norteamérica escribieron la Declaración de la Independencia en los Estados Unidos que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Esta declaración estuvo impregnada de pragmatismos, fueron concebidos para ser invocados entre los tribunales por los ciudadanos lesionados en sus derechos de Virginia y Massachusetts. En cambio, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en París en 1789 tuvo una particular trascendencia para el mundo entero, pues era una declaración para todos los hombres y ciudadanos del mundo. Los derechos de la primera generación. Estos surgen en la Revolución Francesa como rebelión contra los absolutismos del monarca. Estos derechos del hombre, que también se rotularon como derechos individuales, formaron parte del catálogo de los derechos civiles, entre los que se destacan el derecho a profesar el culto, el de la libertad personal, el de la igualdad, el de la locomoción, el de expresarse libremente, el de comercializar, etc. Esta generación de derechos se insertan en los derechos políticos, como el derecho al sufragio, restringido que era restringido al principio, luego ya no, pero con aperturas posteriores que dieron lugar al sufragio universal y al voto femenino. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los derechos de la segunda generación, o también llamados derechos económicos, sociales y culturales. Estos tienen como objetivo fundamental lo que es garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo y a la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de estos derechos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos. De allí que también sean denominados derechos de la segunda generación. La razón de ser
de estos se basa en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano y a su libertad, a la vigencia de la democracia, solo sea posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo. La vigencia se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país y de allí que la capacidad para lograr lo que es la realización de los mismos varía de país a país. ¿Cuáles son los derechos de la segunda generación? Toda persona tiene derecho a lo que es a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. También tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Tienen derecho a formar sindicatos para lo que es la defensa de sus intereses y tienen derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, la alimentación y entre otras cosas más. También a la salud física y mental y lo que es la educación primaria y secundaria gratuita. Muchas gracias. La siguiente diapositiva, ok. Derechos a la tercera generación. Les hablaré sobre las necesidades y exigencias del ser humano que fueron intensificándose y consecuentemente van creciendo, demandando con ello un mayor y mejor calidad de bienes y servicios a tono con la modernidad. Consecuentemente, los derechos han debido justificar este proceso de evolución, siendo por tanto más igualitarios, más acordes con el avance y desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la complejidad de la convivencia. Entre otras palabras, estamos frente a otro cúmulo de derechos. Estos derechos de tercera generación comprenden todos aquellos derechos de carácter colectivo y difuso que han venido siendo reconocidos particularmente a partir de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas en 1948 y tienen que ver con el desarrollo de la calidad de vida, con la paz, con la perseverancia del medio ambiente y los recursos naturales del patrimonio cultural con el consumo. Gracias. Buenos días, compañeros. Yo, Andy López, les voy a hablar acerca de la nueva generación que va a la mano a la cuarta generación. Este es nuestro avance de nuestra época. Esta corriente generacional de derechos seguirá en su proceso de evolución. En el horizonte ya se avisoran nuevas y modernas corrientes de novedosos derechos. Esta vez relacionadas con las nuevas tecnologías, especialmente en el campo de la informática y la preservación del medio ambiente. Se acerca entonces la cuarta generación de los derechos y asimismo Aristóteles define al humano como animales sociales de las Naciones Unidas. Pero principalmente, el ciberespacio junto a las nuevas tecnologías se representa como un nuevo mundo omnipresente donde surgen nuevos derechos o los derechos tradicionales toman una nueva dimensión y a esto nos referimos al derecho al acceso de la tecnología, la libertad de expresión en las redes, el derecho a nuevas distribuciones de la información. Estos derechos nuevos se engloban dentro de la cuarta generación de los derechos humanos. Entonces, todo lo que está abarcado de esta nueva generación nos está llegando muy a la mano a lo que estamos nosotros, ya que la tecnología y los nuevos medios de comunicación se han alargado y se han expandido de una manera exorbitante, tienden a que necesitemos nuevos tipos de derechos que nos protejan y que nos avalen sobre muchos tipos de fraudes o muchos tipos de hackeos. Entonces, a esto va muy de la mano acerca de las nuevas tecnologías y esto es lo que es referente a la nueva generación o a la cuarta generación de derechos. Gracias.
Muchísimas gracias, compañeros y profesor. Listo. ¿Qué otro grupo toca, secretaria? Estamos con tiempo para uno de los grupos más. Secretaria, se me fue. Secretaria. Secretaria. Alguien que llame a mi secretaria. Profe, dígame. Ya, ¿qué grupo tocaría entonces ahora? ¿Cuál? Tocaría al 7, le tocaría el 7 o el 8. Ya, 7 primero y después el 8. Compartan. Grupo 7, ¿no? Confirme. Sí, profesor, somos el grupo 7. Dele. Buenos días, compañeros y profesor. Hoy les vamos a hablar sobre la generación de derechos, contexto histórico de su surgimiento, también sobre los derechos y relaciones entre individuos, sociedades y poder político. Siguiente diapositiva. Con respecto a lo que es el contexto histórico, hoy en día conocemos que los derechos humanos nacen como una reacción ante las desgracias que vivió la humanidad antiguamente, durante la primera mitad del siglo XX. El contexto histórico nace en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Es precisamente que el horror que vivieron en estas dimensiones y crueldad y aberraciones del holocausto nazi afectó principalmente a las personas de la religión judía, pero que también tuvo sus víctimas a otros colectivos, ya sean gitanos, ya sean comunistas o librepensadores. Es precisamente que ante esto tomaron medidas con la comunidad internacional en esta época, es decir, que anterior a los procesos de descolonización se dotó de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y puso en base posterior a esto el cuerpo jurídico, la Declaración de los Derechos Humanos. También tenemos lo que son los acontecimientos históricos que surgieron desde 1215 con la Carta Magna, que se dio durante la gente de nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. También tenemos lo que es la petición de los derechos, que surgió en 1628 y se establecieron los derechos de la gente. 1628 con la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, en la cual estos proclamaron lo que era los derechos a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad. En 1976 en 1789 tuvimos la Declaración de los Derechos de los Hombres y los Ciudadanos. En un documento de Francia estableció que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y por último tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que surgió en 1948. Fue el primer documento que proclamó los 30 derechos que todo ser humano tiene. Muchas gracias. Bien, yo les voy a hablar sobre la clasificación de los derechos humanos, que es aquella que distingue las llamadas 3 generaciones. A esta clasificación nos referimos con la primera, segunda y tercera generación. La primera generación surge con la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo monárquico. Se encuentra integrada por los derechos civiles y políticos.
Son los más antiguos en su desarrollo normativo y una de sus principales características es que imponen al Estado el deber de representarlos siempre. La segunda generación la constituyen los derechos de tipo colectivo, los derechos sociales, económicos y culturales, y surgen como resultado de la revolución industrial. Son derechos de contenido social para procurar las mejores condiciones de vida. Y por último, la tercera generación se forma por los llamados pueblos o de solidaridad, la cual surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como distintos grupos que la integran. Se hace referencia a 3 tipos de bienes que se pueden englobar en paz, desarrollo y medio ambiente. Una de sus principales características es que pertenecen a grupos imprecisos de personas que tienen un interés colectivo en común. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre derechos de cuarta generación. La humanidad se encuentra viviendo una verdadera revolución tecnológica. El hombre ha creado cantidades de herramientas y aparatos que se han alterado de manera significativa. Su desarrollo en el paso por la historia, o sea, se han transmitido y mejorando de generación en generación nuestra condición de vida, dado como resultado del desarrollo de tecnología actual, con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del siglo XXI y la consecuente aparición de lo que se denomina sociedad del conocimiento, ha resultado en la necesidad de la creación de una nueva generación de derechos humanos, relacionados directamente a las nuevas tecnologías de información y comunicación, llamadas TICs, y su incidencia en la vida de las personas. Dentro de la gama de derechos de cuarta generación se puede citar el derecho de acceso a la informática, el derecho a acceder al espacio que se supone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean satelitales o por vía de cable, el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informática, el derecho al habeas data y de la seguridad digital. Los derechos de cuarta generación están basados en la necesidad de asegurar a todos los individuos el acceso a las tecnologías de información y comunicación. La tecnología que surge por una necesidad y su fin no es otro que hacer más eficientes los recursos y hacer más fácil y práctica nuestra vida cotidiana. Gracias. Derechos y relación entre individuo, sociedad y poder político. ¿Qué son los derechos? Son un conjunto de reglamentaciones que regulan la conducta humana dentro de una sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común. Todos los seres humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos. Sin embargo, este principio no siempre ha podido aplicarse a lo largo de la historia, porque existen relaciones de poder entre los grupos de la sociedad, que han determinado que unos grupos humanos se ubiquen sobre otros, a través de diversos factores de diferenciación. La siguiente diapositiva. Como situación económica, social, cultural, política, ideológica, religiosa, condición migratoria. Estos factores han creado sistemas de privilegios para unos y de exclusión para otros. Ha sido el factor económico el que ha determinado principalmente por un grupo se ubique sobre el resto en la sociedad y pugne por alcanzar el poder político para dirigir el Estado de acuerdo a sus intereses de clase y conveniencia ideológica, política y económica. A continuación, mi compañera. Buenos días, yo les voy a seguir hablando sobre los derechos y relación entre individuo, sociedad y poder político. Pero ¿cuál es la relación de estos tres? El ser humano como individuo es un ser social, por ende necesita relacionarse con su entorno, que en este caso es la sociedad. Esta es un conjunto de individuos que buscan un bien común y en esta los poderes políticos cumplen un papel fundamental. ¿Pero qué es la sociedad? La sociedad es un conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado esquema de organización, compartiendo además lazos económicos, políticos y culturales. Un filósofo griego, Aristóteles, concibe al ser humano como un racional animal, portador de características biológicas y necesidades básicas iguales que a la de los animales, pero con capacidad de pensar y orientarse hacia la búsqueda de la justicia. Una vez que estas necesidades básicas han sido satisfactorias, el ser humano puede dedicarse a filosofar.
Aristóteles lo define al ser humano como un ser humano capaz de relacionarse con otros seres humanos para proteger su vida, siendo así la familia la primera organización social que, oleada naturalmente, hace que la unión de la familia dé origen a clanes. Esto de aquí hace que sean seres más sociables al momento de convivir con otros. También crean relaciones de producción con la base en la división del trabajo. Gracias. Yo les voy a hablar acerca de los derechos y grupos desplazados, refugiados y disidentes políticos. Se dice que el poder político es el conjunto de estrategias y acciones que lleva a cabo a un grupo de conocidos como políticos que afectan el desarrollo del entorno de una sociedad en un estado democrático, donde la sociedad escoge a quienes puede tener poder político. Es la sociedad quien impone cuáles son las medidas que traerán beneficios a la misma y el desarrollo del poder. Además, existen relaciones de poder entre grupos de las sociedades que han determinado que unos se ubiquen sobre otros, principalmente en el factor económico, desplazados y refugiados. Los desplazados. El desplazamiento es un proceso de movilidad humana que se da porque los espacios de las personas se desenvuelven, se convierten en invivibles, lo que hace que busquen otros espacios donde garantizan sus vidas. Mientras tanto, que los refugiados, ellos cruzan las fronteras porque temen por su vida al interior de su país, que a su criterio no les brinda la protección necesaria ante las existencias de amenaza a su integridad y buscan protección en países vecinos. Gracias. Hay tiempo para un grupo más. Bien, vamos. Rapidito. Creo que toca el 8. Grupo 8, comparta. Bien, ¿cuál es el grupo 8, secretaria? Que parece que no responde. Profe, puede ponerle conflicción a José Barahona para que comparta la pantalla. Sí, Todos pueden para poder compartir. Todos pueden compartir. Ok. Sí, ya le muestro. Compañero, en el archivo que pasaste de la diapositiva sale que no se puede abrir. Voy a descargar la otra que estaba con... Un momento.
¿Sí están viendo las diapositivas? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, ok. Denme un segundo. Buenos días, somos el grupo 8 y nosotros vamos a exponer sobre las generaciones de derechos, su contexto histórico y de su surgimiento. Para empezar, estos derechos comenzaron a emerger como una teoría durante los siglos XVII y XVIII, la cual se basa sobre todo en las consideraciones políticas. Se comenzó a reconocer que hay ciertas cosas que los gobernantes no deberían poder hacer y que el pueblo debe tener cierta influencia en las políticas que les afectan. Las dos ideas centrales son de la libertad personal y la de proteger los individuos contra las violaciones cometidas por el Estado. Estos derechos civiles y políticos hoy en día se exponen a detalle en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo por la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. A continuación les voy a explicar la tabla. Existen tres generaciones de derechos, es la primera, segunda y tercera. La primera surgió en el siglo XVII, donde se buscaba defender el valor de la libertad y se exigía derechos y se exigía el tipo de derechos civiles y políticos, dando así derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad en el ámbito civil y en el ámbito político, derecho al voto, la asociación, a la huelga, entre otros. En la segunda generación, durante el siglo XIX, se exigía derechos económicos, sociales y culturales, defendiendo los valores de la igualdad, garantizando, y su función principal era garantizar condiciones de la vida dignas para todos, dando así derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna, entre otros. Y la última generación, que es la tercera, en el siglo XX, defendiendo el valor de la solidaridad y exigiendo derecho a la justicia, a la paz y a la solidaridad, promoviendo relaciones pacíficas y constructivas, dando así el derecho a un medio ambiente limpio, a la paz y al desarrollo. A continuación, mis compañeros que van a profundizar cada generación. Buenos días, yo voy a hablar sobre las generaciones de derechos. Derechos civiles y políticos, o sea, derechos de primera generación. Estos derechos comenzaron a emerger como una teoría durante los siglos XVII y XVIII, la cual se basa sobre todo en las consideraciones políticas. Se comenzó a reconocer que hay ciertas cosas que no todos los poderes gobernantes no deberían poder hacer, y que el pueblo debe tener cierta influencia en las políticas que les afectan. Las dos ideas centrales son las que es la libertad personal y la de proteger a los individuos contra las violaciones cometidas por el Estado. Los derechos civiles y políticos hoy se exponen en detalle en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y que incluye derechos tales como el derecho a participar en el gobierno, la prohibición de la tortura, y estos derechos han sido tradicionalmente considerados por muchos en el menos occidente como los derechos humanos más importantes, y veremos en la siguiente sección que esto es falso. Esto quiere decir que los derechos humanos son propensos a abusos políticos. Y mi compañero va a seguir hablando sobre los derechos de primera generación.
Yo les voy a hablar sobre la otra parte de los derechos de la primera generación, que serían los derechos humanos que son propensos a abusos políticos. Durante la Guerra Fría, los países del bloque soviético fueron duramente criticados por su desprecio de los derechos civiles y políticos. Estos países respondieron criticando a las democracias occidentales, que a su vez, por pasar por alto los derechos sociales y económicos que se pueden ver a continuación, hay por lo menos una parte de verdad en ambas críticas. Asimismo, esto se pone de manifiesto como los derechos humanos, que son propensos a estos abusos. Bueno, la chocante realidad es que los estados y la comunidad internacional en el conjunto tiene que seguir demasiado a menudo tolerando las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, que de haberse producido en relación con los derechos civiles y políticos provocaron las expresiones de horror e indignación y fueron llevados a cabo a llamadas concertadas de acción correctiva inmediata. Y esto se llamó la Declaración de la Conferencia de Viena por el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1993. Gracias. A continuación, mi compañero le va a hablar sobre los derechos económicos, sociales y culturales de la segunda generación. Siga. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Se centran en las ideas de igualdad y la garantía de acceso a los bienes sociales y económicos, a los servicios y a las oportunidades. Estos derechos fomentan la igualdad entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. La función de estos derechos es promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a una condición de vida adecuada. Algunos derechos de esta segunda generación son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, etc. Esto incluye que beneficia a muchas personas. A continuación, la tercera generación, que lo hablará mi siguiente compañero. Los derechos humanos de tercera generación, llamados también derechos de los pueblos, derechos de la cooperación, derechos de solidaridad, derechos de tercera dimensión o derechos colectivos, han aparecido a partir de los años 70 del siglo XX y tratan de responder a los nuevos retos a los que se enfrenta la comunidad internacional a consecuencia de la mundialización. Estos derechos han sido incorporados progresivamente en una lista tras numerosas cumbres y encuentros mundiales. A grandes rasgos se resume en derecho al desarrollo sostenido, modelos y estructuras económicas que además de generar beneficios propios permiten el acceso a servicios básicos y garantizan la sostenibilidad del planeta. Derecho a la autodeterminación en los pueblos, el que tienen los países determinar libremente su condición política y su modelo social y económico. Derecho a la paz, entendido no solo como ausencia de guerra, sino también como la puesta en marcha de procesos positivos que fomentan la participación, el diálogo, la inclusión, la cooperación y la superación de conflictos. Derecho a la protección de datos personales, llama la atención sobre los eventuales peligros y abusos a los que se exponen las personas ante el cada vez más extendido proceso de informatización. Derecho al patrimonio común de la humanidad, alude al acceso a los bienes de tipo material e inmaterial, que constituyen un legado de especial relevancia para comprender la evolución humana. Derecho a gozar de un medio ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de ambientes sanos, limpios y sostenibles. La lista de los derechos humanos de tercera generación no es absoluta, sino todo lo contrario. Está en permanente transformación y es común que acoja nuevos derechos en función de las preocupaciones mundiales de nuestro tiempo. Gracias. A continuación, mi compañero. Los derechos son condiciones que poseen los ciudadanos y no deben ser violentados por ningún grupo de poder bajo ninguna circunstancia.
Son en esencia nuestra condición humana traducida en hechos sociales. Los derechos sirven para evitar los abusos de poder, fomentan el equilibrio en la sociedad y permiten al individuo desarrollarse plenamente. La relación que convergen entre todos estos es que cada individuo posee derechos, los cuales permiten que se conforme la sociedad y esta es controlada constantemente por los poderes políticos que velan por el cumplimiento de los derechos individuales y orden social. Un individuo es un elemento único, un ser independiente, razonable, que constituye un pilar de pensamiento, mientras que la sociedad es un conjunto de individuos que comparten una cultura en común, así como rasgos de pensamientos y comportamientos que los definen. El poder político es el conjunto de estrategias y acciones que lleva a cabo un gran grupo conocidos como políticos, que afectan el desarrollo del entorno de una sociedad. En un estado democrático donde la sociedad escoge a quienes pueden tener poder político, es la sociedad quien impone cuáles son las medidas que traerán beneficio a las mismas y el desarrollo del poder. Pero, ¿qué son los derechos y relación entre individuos y sociedad y poder político? Son un conjunto de reglamentos que regulan la conducta humana dentro de una sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común, la cual son la igualdad, la libertad y dignidad humana. Muchas gracias. Esto es todo del grupo 8. Ya. Bien. Vamos a hacer el resumen, niños. Más que un resumen, porque ya vimos la clase pasada lo de las generaciones de derechos humanos. Vimos la generación, la primera, la segunda, la tercera, y que había una cuarta como la de derechos informáticos. Pero bueno, en nuestro país no se han terminado de consolidar. Entonces hay unos retos actuales de derechos humanos. ¿Cuáles son esos retos de derechos humanos? Bueno, obviamente consolidar, porque hay el derecho a la vida. Sí, por supuesto. Pero se respeta el derecho a la vida digna. Hay el derecho a la seguridad. Hay seguridad. Hay derecho a la salud, a la educación. Y en nuestro país no hay medicina en los hospitales, ni en los públicos ni en el IES. Entonces, hay un problema ahí, no se está garantizando, y es un problema de gobierno. Claro, lo que pasa es que eso es gasto público, y no, tenemos 8.000 millones de dólares en reservas monetarias internacionales, pero no hay plata para la medicina en los hospitales. Entonces es una dicotomía. O sea, no hay coherencia. Tenemos 8.000 millones de dólares y lo festeja el gobierno en reserva internacional, pero no hay escuelas, no hay más hospitales nuevos, no hay obra pública. Eso es como que tú tengas dinero en tu cuenta y en tu casa no haya para la comida y no des. Tú estás trabajando y tengas 2.000 dólares en tu cuenta y en tu casa hace falta plata para la comida. Y tú no le digas a tu mamá, sabe que tome mamá 50 dólares para comer. ¿Por qué? Porque tienes que tener dinero en la cuenta. Porque lo importante es cumplir con la deuda externa y no es cumplir con el pueblo. Entonces hay un sinnúmero de cosas que no se están cumpliendo. Entre ellas, ¿cuáles son los desafíos de los derechos humanos? La pobreza y las desigualdades mundiales. Cada vez aumenta más la desigualdad entre los pobres y ricos. Cada vez hay ricos más ricos y pobres más pobres. Ese impuesto a la salida de divisas, esa eliminación de ese impuesto beneficia a los ricos. Porque el pobre no saca dinero del país. El pobre no viaja. E inclusive cuando tú viajas, tú puedes llevar dinero y no te cobran. Tú puedes llevar hasta 2.000 dólares y no te cobran impuestos de salida de divisas. Yo he viajado algunas veces y nunca me cobraron ese impuesto. Se cobra a los que sacan el dinero del país, a los que evaden, a los que tienen offshore, como el presidente Lazo. A ellos se les cobra ese impuesto. Entonces, si se elimina ese impuesto, lo que se beneficia es a ellos, a los evasores, a los que sacan el dinero fuera del país, no a la clase media y no a los pobres. 2, discriminación.
Parece mentira, pero está garantizada el derecho humano a la no discriminación. Sin embargo, todavía en nuestra sociedad hay discriminación. Aquí se discrimina por sexo, hombre o mujer, se le paga más al hombre que a la mujer. Se discrimina por género. Si eres gay o si eres homosexual, te discriminan. Te discriminan por raza, si eres blanco o si eres negro. Todavía existe esa discriminación, que es lamentable, pero todavía se da. No mucho como antes, pero obviamente se sigue dando. Y ese es un reto que tenemos para hacer prevalecer los derechos humanos. 3. Los conflictos armados y la violencia. Todavía hay países que entran en guerra. Después de tantos años de creada la ONU, la Naciones Unidas, todavía tenemos guerras. Guerras auspiciadas por Estados Unidos o por otros países. Hay impunidad. La impunidad no es otra cosa que el no sancionar los actos de corrupción. Y hay impunidad y seguirá bien. En el gobierno anterior de Lenín Moreno, gobierno neoliberal de derecha, hubo casos de corrupción sonados, bolsas cadáveres, medicinas en hospitales, el caso Pedernales. ¿Y dónde están los detenidos? Libres. Y es lamentable que no haya sanciones. A todos les piden disculpas. Lamentable que no haya sanciones y lamentable que se cree un sentimiento de impunidad, que si tienes dinero vas a salir libre. 5. Carencia de democracia. Democracia no es solamente votar, también es el respeto a todas las tendencias políticas y a la participación de todos. La debilidad de las instituciones públicas. Las instituciones públicas se deben respetar, pero hay cada vez instituciones que tienen menos poder y que tienen menos credibilidad y tienen una debilidad en las mismas. Desafíos en la implementación de los derechos humanos. La brecha del conocimiento. Es increíble cómo la diferencia entre los que conocen bastante o tienen bastante o invierten bastante conocimiento y los que no invertimos es muy grande. Por eso nosotros los países subdesarrollados somos compradores de tecnología, porque no producimos nuestra propia tecnología. Proyectos como Yachay fue una apuesta muy buena del gobierno de Correa. Sin embargo, el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Lazo de derecha no han seguido impulsando ese proyecto, que es muy bueno. Antes lo han criticado. Y es lamentable porque con ese proyecto se podría tener mucha infraestructura, mucha tecnología, mucho conocimiento. Sin embargo, como es un proyecto de un gobierno de izquierda, no se lo sigue si gana la derecha. Es como el proyecto de la refinería del Pacífico. Muy buen proyecto, muy bueno para el país. Sin embargo, 4 años, 7 meses del gobierno de Lazo, del gobierno de Lenin, y no se hace nada por ese proyecto. Nada. Deberíamos como sociedad exigirles que continúen con ese proyecto. Lo que se hace es criticarlo y destruir. Pero no se lo busca que se dé el proyecto, que genere miles de empleos ese proyecto. Lo que pasa es que ese proyecto perjudica a las transnacionales, a las petroleras, porque Ecuador se convertiría en un productor de derivados de petróleo, ya no un consumidor. Y ese es el problema porque ese proyecto no sigue. No va a seguir con este gobierno tampoco. Tendrá que regresar un gobierno de izquierda, un gobierno socialista, para que ese proyecto siga adelante. Bien, la carencia de compromiso y la brecha de la seguridad. Bueno, vemos lamentablemente cómo la seguridad ha decaído en estos 4 años, 7 meses, en donde tenemos cada vez menos seguridad para el pueblo. Cada vez más actos de violencia y estamos entregados a los problemas del narcotráfico, de la delincuencia común. Bien, eso en cuanto a resumen, en cuanto a los desafíos de los derechos humanos aquí en el Ecuador. ¿Alguna pregunta? Prendan la cámara, Jocelyn Arroyo, Samuel Anchundia, Burbano Karina. Tienen apagados los micrófonos. Romina Cantos, prendan los micrófonos. Los micrófonos, la cámara, perdón, las cámaras. Y niños, ¿alguna pregunta? Niños, estamos 22 de diciembre, nos estamos viendo ya el 5 de enero. El 5 de enero. No me queda más que desearles una feliz Navidad, un próspero año 2022, que todos nuestros sueños de nosotros y de nuestra familia se cumplan, que tengamos un lindo año 2022, una linda Navidad 2021,
y un muy buen próspero año 2022. Cuídense mucho, mantengan los niveles de seguridad y de seguridad, no salgan más que lo necesario, porque todavía estamos en pandemia. ¿Ok? ¿Algo más, niños? No se olviden los deberes, revisen en vacaciones, aunque vacaciones, pero revisen por ahí las asignaciones, porque si tienen asignaciones, las asignaciones continúan. No es que estamos de vacaciones y ya no hay asignaciones en el Moodle. En el Moodle siguen habiendo asignaciones, tienen que seguir haciendo los trabajos. ¿Ok? ¿Listo, niños? ¿Algo más? Listo, niños. Nos vemos el próximo 5 de enero. Un abrazo, pasen bien, felices fiestas. Nos vemos el 5 de enero si Dios quiere. Un abrazo. Nos vemos, profe. Gracias, ingeniero. Gracias bien. Igualmente. Igualmente, ingeniero.